cuando venga a ver Taura va a haber un intento de compartir un proceso de investigación con el que venimos trabajando con Noelia Sánchez, con Arantxa Blasco y con Alba Navarro. Es un intento de compartir este proceso en donde mezclamos tango con preparación física y con drag king. En Taura nos propusimos un acercamiento alternativo al tango, trabajando desde los propios pasos del tango hasta las sensaciones que nos generaban tanto los ambientes tangueros como los contenidos propios de los tangos. Taura nace también de la voluntad de desvelar un poco cómo nos sentíamos como mujeres y lesbianas en el ambiente del tango, entendiendo qué cosas se ponen en relación o qué cosas se descontextualizan cuando dos mujeres quieren bailar tango juntas. Es un proceso que claramente tiene una reflexión sobre el género, que empezó desde esa reflexión de por qué se supone que el tango es una danza muy heteronormada y después fue encontrando otras desviaciones. El proceso de investigación de Taura empezó en 2021 y cuando llegué a Valencia hace 2 años empecé a convocar un equipo que varió muchísimo hasta que nos consolidamos en este cuarteto con el que estamos estrenando en Carme Teatre. Y durante este proceso de investigación no solo realizamos prácticas somáticas de entrenamiento y prácticas drag kings, sino que también inauguramos una milonga torta, que torta es lesbiana en Argentina, en el CS Horta, que estuvo muy bueno y que también nos dio esa posibilidad también de empezar a mediar y de pensar cómo sería una instancia escénica de este proceso de investigación, que es bastante puertas adentro, es bastante minimalista. Para nosotras es un desafío muy grande pasar esta investigación o expandirla a lo escénico y bueno, tuvimos la alegría de estar en las residencias técnicas de Carme Teatre y eso también nos permitió, con la ayuda de Florín y de Raúl y del equipo, estar acá en Carme Teatre y ver cómo podíamos compartir escénicamente esto que veníamos sintiendo y percibiendo. No compres que